Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a continuar con el video número 94, 1 Crónicas 10:14, muerte de Saúl y de sus hijos. Pero antes, una palabra, gracia para todo momento. La voz de la aventura. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Lucas 17:33. Hay crudeza y maravillas en el mundo. Ve, hermano, tras ellas. Búscala. Agótalo todo para captarlas. No prestes oído a los lamentos de quienes se han transado por una vida de segunda categoría y quieren que hagas lo mismo para no sentirse culpables. Tu meta no es vivir muchos años, sino vivir. Jesús dice que las opciones son claras. De un lado están las voces de la seguridad, pues encender una hoguera, quedarte adentro y permanecer caliente, seco y seguro. O puedes oír la voz de la aventura de Dios. En lugar de prender la calefacción, haz un fuego en tu corazón. Sigue los impulsos de Dios. Adopta ese niño. Muévete allende los mares. Enseña la clase. Cambia de carrera. Aspira a un cargo. Deja huellas. Claro que puede ser peligroso, pero que no lo es. Todavía remueve piedras. Tu bendición personal. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4:5. Qué frase tan increíble. Cada uno recibirá su alabanza de Dios, no los mejores, si solo unos cuantos, ni los realizadores, sino cada uno recibirá su alabanza de Dios. No te excluirán, Dios se encargará de que así sea. Dios mismo hará el elogio. Cuando se trata de hacer reconocimientos, Dios no delega en nadie la tarea. Miguel no reparte las coronas. Gabriel no habla a nombre del trono. Dios mismo hace los honores. Dios mismo alabará a sus hijos. Y lo que es más, la alabanza es personal. Los premios no se dan a una nación, ni a una iglesia, ni a una generación en un momento determinado. Las coronas se otorgan una por una. Dios mismo te mirará a los ojos y te bendecirá con estas palabras. Bien, buen siervo y fiel de Dios. Mateos 25:23. Cuando Cristo venga. Video número 94. Muerte de Saúl y de sus hijos. 10. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle,
que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las buenas nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jades de Galat lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jades y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. David es proclamado rey de Israel. 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel, el rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebus dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab separó el resto de la ciudad, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes de David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeán, hijo de Atmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pas-damín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y le defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Abdulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: Guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones
que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisaid, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capser, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estaturas, y el egipcio traía una lanza con un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los 3 valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, el Anan, hijo de Dodo de Belén, Samot, Herodita, él es pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibecait, Usatita, Ilaí, Auita, Maarai, Netophatita, Elet, hijo de Banán, Netophatita, Itaí, hijo de Ribait, de Gabad, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Urai, del río de Cas, Abiel, Arbatita, Asmavet, Bar-Umita, Eliaba, Sealponita, los hijos de Asén, Gisonita, Jonathan, hijo de Saget, Ararita, Aián, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esrom, Carmelita, Naarai, hijo de Espai, Joel, hermano de Natán, Midbar, hija de Agrai, Selet, Amonita, de Sarpia, Ira, Itrita, Garet, Itrita, Urias, Eteo, Sabat, hijo de Ai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Anán, hijo de Maaca, Hasafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Samat y Jehiel, hijos de Otán, Eroerita, Gediel, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Maavita, Jerebai y Josabia, hijos de Elnán, Itna, Moabita, Eliet, Obed y Hasiel, Mesobaita. El ejército de David, 12. Estos son los que vinieron a David en Siclat, estando él encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras hondas y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal Aiser, después de Joas, hijo de Sama, Gabatita, Gesiel y Pelet, hijos de Satmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, y Maías, Gabaonita, valientes entre los 30, y más de los 30, Jeremías, Jaaziel, Joanan, Josaphat, Gederatita, Elusaid, Jerimot, Bealías, Semarias, Cefatias, Arofita, Alcana, Isias, Azaler, Jofer y Josopeán, Coreitas y Joela y Zebadias, hijos de Jeroán de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David,
al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadias el segundo, Eliab el tercero, Bismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanan el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo y Matbanaí el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manases, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará su señor Saúl. Así que viniendo el Ciclat, se pasaron a él de los de Manases a Adnas, Josabal, Gideai, Micael, Josafat, Eliú, Silitai, príncipes de millares de los Manases. Estos ayudaron a David contra la banda de moradores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino a Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza 6,800, listos para la guerra. De los hijos de Simeón 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví 4,600, asimismo Joiada, príncipe de los linajes de Aarón, y con el 3,700, y Sadot, joven valiente y esforzado, con 22 de los príncipes de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes varones, ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manases, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftali, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manases, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerras dispuestos para guerrear vinieron, corazón perfecto, a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel.
Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ello. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Néftali, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas y vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. David promete trasladar el arca a Jerusalén. 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balaad de Kiriat Jearim, que está en Judea, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usad y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con canticos, arpas, salterios, tamborines, cimbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová a la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Iría envía embajadores a David. 14. Iriat, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro, y albañiles y carpinteros, que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David nacido en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samua, Sobat, Natán, Salomón, Itnar, Elisuat, Elpelet, Nogat, Nefet, Jafia, Elisamat, Beliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses. Y David dijo a los que los quemasen.
Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. David trae el arca a Jerusalén. 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130, de los hijos de Elisafán, Semaías y el principal y sus hermanos, 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadot y Abiatar, y los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le busquemos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Hermán, hijo de Joel, y de sus hermanos, y a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Ethiel, Unit, Eliab, Benaí, Masías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jeziel, Uni, Eliabat, Alamot, Matatías, Elifeleu, Mitnías, Otne Edom, Heiel, Asaquias, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sebanias, Josafat, Natanael, Said, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Odet Edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Odet Edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová,
Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificio de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas, para que recordasen y confesasen lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatias, Eliab, Benaía, Odet Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas para Asaf, sonaban los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Aziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de acción de gracias. David. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre la gente su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será un establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Reúnen el mar y su plenitud, alegre el campo y todo lo que contiene,
Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decir, sálvanos, oh Dios mío, salvación nuestro. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos glorifiquemos en tus alabanzas. Bendito sea Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabado a Jehová. Los levitas encargados del arca. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y Obed Edom y sus 68 hermanos, y a Obed Edom hijo de Jedutún y Osa como porteros. Asimismo el sacerdote Sadok y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocausto a Jehová en el altar de holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel, y con ellos a Emán y Jedutún y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Por ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con los otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Momentos de análisis. 9:39-44. Ner engendró a Cis. El material genealógico sobre Saúl en este capítulo prepara a los lectores para el relato sobre su muerte. También indica que, aunque la familia de Saúl sufrió un duro golpe en Gilboa, no fue borrada del todo. Naturalmente, no por David. Al no repetir 8:39-40, el cronista no termina el prólogo genealógico con las resonantes palabras. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín, por infiel que hubieran demostrado ser el benjamita Saúl. El juicio contra él lo convierte automáticamente en culpables a todos los miembros de su tribu. 10:1-12. Los filisteos pelearon contra Israel. Este pasaje está basado en 1 Samuel 31:1-13. El cronista comienza esta historia de Saúl con la muerte de este, sin mencionar su previo reinado. Y Samuel 9:15. Ni otro material de 1 Samuel 16:14-30-31, donde Saúl se opone a David. 10:4. Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. El cronista incluye el relato del suicidio de Saúl, tomando de 1 Samuel 31 y no la versión alternativa de 2 Samuel 1:1-10, en que Saúl es muerto por uno de sus propios guerreros, según un amalecita que lleva la noticia a David. 10:13-14. Así murió Saúl por su rebelión. La rebelión de Saúl anticipa la rebelión de muchos reyes, que motivó luego el exilio en Babilonia. 9:1-2 Crónicas 36:14. La infidelidad de las tribus al otro lado del Jordán también las había llevado al exilio. 1 Crónicas 5:25. Saúl no guardó la palabra de Jehová y consultó a una divina. Esta es una referencia al incidente con la divina de Endor. 1 Samuel 28. Para el juicio del cronista, consultar a una adivina en tiempo de peligro militar es comparable a confiar en las alianzas militares que rechaza de plano. Por sobre todo, era una demostración de falta de confianza en Jehová y desobediencia a él. Nuestra respuesta. 10:13-14. Guía. Hermano, el pecado de Saúl fue no confiar en Dios. Cuando Dios no nos da respuestas claras,
nos sentimos tentados a buscar en otro lugar la seguridad de que estamos en el camino correcto. Gálatas nos dice que estamos en el camino correcto si demostramos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Escriba, hermano, estas cualidades en una tarjeta de cartulina y colóquela en un lugar donde pueda verla con frecuencia cuando deba tomar una decisión difícil. Considere en oración si su elección le ayudará a estar más cerca de manifestar estas cualidades. Vea también el índice de disciplinas espirituales, 10:14. Traspasó el reino a David. Esta es la primera mención de David dentro del relato de Crónicas, y la historia de su reinado ocupa el resto del libro de 1 Crónicas. El cronista guarda silencio en cuanto a la lucha entre David y Is-Boset en 2 Samuel 1:4. El cambio del reino de Saúl al de David es tan trascendental para el cronista como el cambio de la monarquía unida a la dividida. Ambos fueron giros de acontecimientos profundos por Dios, que está a cargo de los asuntos de los seres humanos. 2 Crónicas 10:5, 11, 1, 3, 4, 9. Todo Israel se juntó a David en Hebrón. Estos versículos están basados en 2 Samuel 5, 1, 3, 1, 6, 10. No, la unánime participación de Israel en la coronación de David en Hebrón, en la versión del cronista, es bastante diferente de la que presenta 2 Samuel 5:1. Allí todas las tribus del norte dieron a David una segunda unción, después que el pueblo de Judá ya lo había ungido como su rey. En 2 Samuel 2:4, en Crónicas, un Israel unido apoya a David desde el mismo comienzo. 11:4, con todo Israel a Jerusalén. La captura de Jerusalén por parte de todo Israel da prestigio a la ciudad de su templo. En 2 Samuel 5:7, el ejército privado de David es el que captura la pantalla. 11:18, y edificó la ciudad alrededor. Este es el primer proyecto de edificación emprendido por un rey israelita. Solo los reyes piadosos de Crónicos emprenden programas de edificación, y su productividad es vista como una recompensa adecuada por su buen comportamiento. 11:10-47. Los que lo ayudaron en su reino en este pasaje, basado en una lista de valientes de 2 Samuel 23:8-39 y completada con 16 nombres tomados de otra fuente. El cronista indica el apoyo dado al gobierno de David por los jefes guerreros, a los que se suman todo Israel. 11:10. Conforme a la palabra de Jehová, además del apoyo unánime del pueblo y del personal militar, la promesa de Jehová fue la que hizo realidad el reinado de David. 10:14, 11:3, 12:1. Estos son los que vinieron a David en Siclag. Los soldados acudieron a apoyar a David ya desde el tiempo de Saúl. 12:23-37. Vinieron a David en Hebrón 12 grupos tribales que sumaron a David en Hebrón para hacerlo rey. Cuando más remota la tribu, mayor su delegación en la coronación de David. 12:38. Todos los demás de Israel. El compromiso de los soldados con David encuentra su correlato en el compromiso de la población civil. 13:1-16:43. El arca de nuestro Dios. El relato del arca incluye material de 2 Samuel 6:1-11, 5:11-25, 6:12-23. El salterio y el cronista mismo. El traslado del arca a Jerusalén es el primer acto de David como rey después de su conquista de la ciudad misma. 13:10. Lo hirió. La muerte de Usa por tocar el arca es un ejemplo típico de retribución inmediata.
14:1-17. Hirat, rey de Tirón, envió a David embajadores. Todo este capítulo, con excepción del último versículo, es tomado de 2 Samuel 5:11-25. Pero esta sección ha sido movida a una posición después del fracaso del primer intento por llevar el arca a Jerusalén. En lugar de antes de ese hecho, Jehová bendijo a David por intentar llevar el arca a Jerusalén, y éste tuvo la fortaleza y la capacidad organizativa para completar el traslado del arca en el segundo intento. La mención del renombre internacional de David, versículo 17, demuestra que Jehová lo apoya totalmente. 15:2. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. David decreta que solo los levitas podrán llevar el arca. Según la legislación del Pentateuco, es una corrección al procedimiento seguido en el primer y fallido intento por llevar el arca a Jerusalén. Cuando el arca fue llevada por personas que no eran levitas, no recibió el cuidado adecuado. Versículo 13. 15:15. Como lo había mandado Moisés, Moisés es mencionado por primera vez aquí. 15:16. Cantores. Los deberes adicionales de los levitas en el servicio del canto son instituidos y autorizados por el primer y más importante rey de la dinastía davídica. 16:2. Bendijo al pueblo. La bendición de David sobre el pueblo recuerda la bendición de Jehová sobre la casa de Obed-Edom. 13:14. Y anticipa la bendición de David sobre su propia casa al final de la ceremonia. Versículo 43. Este rey que levantó una tienda para el arca, versículo 1, y bendijo al pueblo en un segundo Moisés, que también levantó una tienda, Éxodo 33:7, y bendijo al pueblo, Deuteronomio 33:1. 16:7-36. Comenzó a proclamar a Jehová. El canto de los levitas en este capítulo es una mezcla de salmos 105:1-15, 96:1-10, 106:1-47-48. Expresa la alabanza de Israel, versículo 9-22, alabanza internacional, versículo 23-30, y alabanza cósmica, versículo 31-33. De hecho, la alabanza constituye una disciplina espiritual básica en la vida de adoración del pueblo de Dios. La participación de los levitas en la adoración del templo en la época del cronista es justificada por la noticia de su nombramiento por parte de David para cumplir tal servicio de manera regular delante del arca. Versículo 37. 16:39. Delante del tabernáculo de Jehová en Gabaón. El cronista ubica el tabernáculo en Gabaón sin precedentes bíblicos, en un intento por justificar el peregrinaje de Salomón al lugar alto situado en este lugar. 2 Crónicas 1:3-7, 1 Reyes 3:4-5. 17:1. El arca debajo de cortinas. Después de su unción, 11:1-3, de tomar Jerusalén, 11:4-9, y de llevar el arca del pacto de Jehová a Jerusalén, capítulos 13-16. Lo primero que David menciona es su deseo de construir un templo allí. El cronista utilizó 2 Samuel 7 para escribir este capítulo. 17:4. Tú no me edificarás casa. David es rechazado como constructor del templo porque era un hombre de sangre. 22:8, 28:3, y porque Jehová no había considerado necesario tal morada permanente hasta entonces. Queridos hermanos, que la paz de Dios y su Espíritu esté con ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.